Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. 10:12. Cuando la ambulancia llega al hospital más cercano, no el de mi ciudad, sino un pequeño centro médico de la zona que parece más bien una residencia de ancianos, los sanitarios me llevan presurosos al interior. Creo que tiene un neumotórax. Ponedle una sonda pleural y trasladadla inmediatamente, grita la amable sanitaria pelirroja al entregarme un equipo de enfermeros y médicos. ¿Dónde están los otros?, pregunta a un tipo barbudo con bata de cirujano. El otro conductor sufrió convulsiones leves. Lo están tratando en el lugar del accidente. Los padres ya estaban muertos cuando llegamos. Hay un niño de unos 7 años que viene detrás de nosotros. Dejo escapar un largo suspiro, como si llevara 20 minutos conteniendo la respiración. Después de verme en la cuneta, no había tenido valor para buscar a Teddy. Si le había pasado lo mismo que a mamá y a papá, lo mismo que a mí. No quería ni pensarlo. Pero no, está vivo. Me llevan a una habitación pequeña con luces brillantes. Un médico me unta una cosa naranja en un lado del pecho y luego me introduce un pequeño tubo de plástico. Otro médico me ilumina un ojo con una linternita. No hay reacción, dice a la enfermera. El helicóptero ya ha llegado. Que la lleven a trauma. ¡Venga, moveos! Me sacan a toda prisa de la sala de urgencias rumbo al ascensor. Tengo que correr para no perderlos. Justo antes de que cierren las puertas del ascensor, veo a Willow. Qué raro. Se suponía que íbamos a ir a visitarla. Y a Henry y el bebé. ¿La han llamado por la nevada? ¿Para nosotros? Se afana en el vestíbulo del hospital con expresión concentrada. No creo que sepa siquiera que se trata de nosotros. Quizá incluso ha dejado un mensaje en el móvil de mamá, explicando que se había producido una emergencia y no iba a estar en casa para recibirnos. El ascensor sube hasta la azotea. Hay un helicóptero en el centro de un gran círculo rojo. Sus aspas cortan el aire con un zumbido. Jamás he ido en helicóptero. Mi mejor amiga Kim hizo una vez una visita aérea al monte St. Helens con su tío, que trabaja de fotógrafo para National Geographic. Y ahí estaba él, hablando sobre la flora postvolcánica, cuando voy yo y le vomito encima. Me contó Kim en clase el día después de su aventura. Aún parecía algo descompuesta tras la experiencia. Kim participa en el anuario y quiere convertirse en fotógrafa profesional. Su tío lo llevó a ese vuelo como un favor especial, para alentar su talento incipiente. Hasta las cámaras le rocié con porquería. Se lamentaba la pobre. Ahora yo nunca seré fotógrafa. Hay distintas clases de fotógrafos. Intenté consolarla. No es imprescindible que vayas por ahí volando en helicóptero, ¿sabes? Ella se echó a reír. Pues no pienso volver a subirme en un trasto de esos nunca más. Y tú tampoco lo hagas. He de decirle a Kim que a veces uno no tiene elección. La puerta está abierta. Meten mi camilla con todos sus tubos y cables. Yo subo detrás. Un sanitario se encarama de un salto sin dejar de apretar la pera de plástico, que al parecer respira por mí. Cuando despegamos, comprendo por qué Kim se mareó tanto. Un helicóptero no es como un avión. Una bala sube y veloz. Es más bien como un disco de hockey que sale despedido dando tumbos, arriba y abajo, de lado a lado. No entiendo cómo pueden asistirme, leer los pequeños gráficos de ordenador, pilotar este trasto al mismo tiempo que hablan de mí a través de los cascos. ¿Cómo pueden hacer nada de todo eso en un aparato que se sacude sin parar? El helicóptero atraviesa una turbulencia, lo que debería revolverme el estómago. Pero no siento nada. Al menos el yo que está aquí mirando. Y por lo visto, el yo de la camilla tampoco siente nada. Una vez más tengo que preguntarme si estoy muerta. Pero se ve que no, porque en ese caso no me llevarían sobrevolando estos tupidos bosques. Además, si estuviera muerta, mamá y papá ya habrían venido en mi busca. Veo la hora en el tablero de mandos, las 10:37. Me pregunto qué está pasando en tierra. ¿Habrá descubierto Willow quiénes eran los de la emergencia? ¿Habrá llamado a alguien a mis abuelos? Viven en la ciudad al lado. Yo estaba impaciente por ir a cenar con ellos.
El abuelo pesca y prepara salmón ahumado, y también ostras, lo que seguramente habríamos cenado con el pan casero de la abuela, pan moreno de cerveza. Luego, la abuela se habría llevado a Teddy a los grandes contenedores de reciclaje de la ciudad, y le habría dejado hurgar en ellos en busca de revistas. Últimamente a Teddy le ha dado por el Reader's Digest. Le gusta recortar las caricaturas y hacer collage. Pienso en Kim. Hoy no había clases. Es evidente que no irá al instituto mañana. Seguramente mi amiga creerá que falto porque me quedé hasta tarde viendo a los Shooting Stars en Portland. Portland. Seguro me llevan allí. El piloto no deja de hablar de Trauma 1. Por la ventanilla veo alzarse la cima del monte Hood. Eso significa que nos acercamos a la ciudad. ¿Estará Adam ya allí? Tocó en Seattle anoche. Siempre se pone con la adrenalina por las nubes después de un vuelo, y conducirlo ayuda a relajarse. El resto de la banda está encantado de tenerlo como chofer mientras ellos echan una cabezada. Sí, ya está en Portland. Seguramente todavía duerme. Cuando despierte, ¿tomará un café en Hawthorne? ¿Se irá con un libro al jardín japonés? Eso fue lo que hicimos la última vez que fui a la ciudad con él, solo que entonces hacía más calor. Sé que esta tarde la banda hará una prueba de sonido, y luego Adam saldrá a esperarme. Al principio, creerá que me atraso. ¿Cómo va a imaginar que en realidad llego demasiado pronto? Que he llegado esta mañana cuando la nieve aún se estaba derritiendo. ¿Has oído hablar de ese tal Yo-Yo Ma? Me preguntó Adam. Era la primavera de mi segundo curso en el instituto. Él estaba en tercero. Llevaba varios meses observándome durante los ensayos en el ala de música. Era un centro público, de esos institutos progresistas que siempre mencionan en las revistas nacionales por su especial atención a las artes. Y era verdad que disponíamos de mucho tiempo para pintar o dedicarnos a la música, tiempo que yo pasaba en las cabinas insonorizadas. Adam también iba mucho a tocar la guitarra, pero no la eléctrica como en su grupo. Allí solo tocaba melodías acústicas. Todo el mundo ha oído hablar de Yo-Yo Ma, contesté poniendo los ojos en blanco. Adam sonrió y me fijé en que tenía una sonrisa asimétrica, una comisura más alta que la otra. Con el pulgar, en el que lucía un anillo, señaló el patio de instituto. No creo que encuentres a 5 personas allá afuera que hayan oído hablar de Yo-Yo Ma. Y por cierto, ¿qué clase de nombre es ese? ¿Es un apodo o algo así? ¿Yo mamá? Es chino. Adam soltó una risotada, meneando la cabeza. Conozco a muchos chinos, y tienen nombres como Wei Chin o Li, pero no Yo-Yo Ma. No blasfemes contra el maestro, repliqué, aunque no pude evitar reírme. Había tardado unos meses en convencer de que Adam no pretendía burlarse de mí. Ahora solíamos charlar cuando nos encontrábamos en el pasillo. Sin embargo, me desconcertaba que se hubiera fijado en mí. Aunque no era un chico súper popular de los deportistas o de los que iban para triunfadores. Era guay. Guay porque tocaba en una banda con universitarios. Guay porque tenía su propio estilo rockero con una ropa que compraba en tiendas de segunda mano y en mercadillos, no en rebajas de Urban Outfitters. Guay porque en el comedor del instituto parecía muy feliz absorto en la lectura de un libro, no fingiendo leer por no saber dónde o con quién sentarse. No se trataba de eso. Tenía su pandilla de amigos y un nutrido grupo de admiradores. Yo tampoco era ninguna pardilla. Tenía amigos y una amiga íntima con quien almorzaba. También había hecho buenas relaciones en el campamento de música al que acudía en verano. Caía bien a la gente, aunque no me conocía en profundidad. En clase era reservada. No levantaba mucho la mano ni me dirigía a los profesores con descaro. Siempre estaba ocupada, ya que dedicaba gran parte del tiempo a practicar o asistir clases teóricas en el conservatorio de la ciudad. Los chicos eran simpáticos conmigo, pero solían tratarme como si fuera adulta, una profesora más. Y no se coquetea con las profesoras. ¿Qué dirías si te dijera que tengo unas entradas para ver al maestro? Me preguntó Adam con un destello en los ojos. Venga ya, no es cierto.
repliqué dándole un empujón más fuerte de lo que pretendía. Él fingió darse contra la pared de cristal. Ya lo creo que sí, dijo después. Para el Schnitzel S. de Portland. El Arn Snitcher Hall tocará la sinfónica. Allí mismo. Tengo entradas. Un par. ¿Te interesa? ¿Lo dices en serio? Pues claro que me interesa. Me moriría de ganas por ir. Pero las entradas costaban $80. Un momento. ¿Cómo lo has conseguido? Un amigo de la familia se las dio a mis padres, pero ellos no pueden ir. No hay para tanto. Se apresuró a contestar. Bueno, es el viernes por la noche. Si quieres, te recojo a las 5:30 y vamos juntos a Portland. Vale, acepté como si fuera lo más natural del mundo. Pero al llegar el viernes por la tarde estaba más nerviosa que cuando el invierno anterior, mientras estudiaba para los exámenes, me bebí una cafetera entera del espeso y cargado café de papá. Los nervios no eran por Adam, en cuya compañía ya me sentía cómoda, sino por la incertidumbre. ¿De qué iba aquello exactamente? ¿Se trataba de una cita? ¿Un favor de un amigo? ¿Un acto caritativo? Me gustaba tan poco pisar un falso como iniciar a tientas un nuevo movimiento. Por eso practicaba tanto, para encontrarme en terreno seguro y perfeccionar luego los detalles. Me cambié de ropa unas 6 veces. Teddy, que ya había vuelto a la guardería, estaba sentado en mi cuarto sacando cómics de Calvin y Hobbes de los estantes y fingiendo leerlos. Se mondaba de la risa. No sé muy bien si por las ocurrencias de Calvin o por mi nerviosismo. Mamá asomó la cabeza para ver qué tal me iba. Solo es un chico, Mía, dijo al verme hecha un manojo de nervios. Ya, pero resulta que es el primero con el que quizá tengo una cita. No sé si vestirme para una cita o para un concierto de la Sinfónica. La gente de aquí se pone de tiros largos para esta clase de eventos. ¿O crees que debería ir más informal? Ponte algo con lo que te sientas a gusto, me aconsejó. Así, seguro que no fallas. Mamá habría puesto toda la carne en el asador de haber estado en mi lugar. En las fotos de ella y papá de sus viejos tiempos, parecía un cruce entre una sirena de los años 30 y una motorista, con su corte de pelo a lo duende, sus grandes ojos azules perfilados de negro y su cuerpo delgado como una espiga siempre luciendo atuendos sexys, como una camisa de encaje estilo retro combinada con pantalones de cuero ceñidos. Suspiré. Ojalá hubiera tenido tanto valor como ella. Al final elegí una falda negra larga y un suéter marrón de manga corta, corriente y sencillo, como yo misma, supongo. Cuando Adam apareció con un traje de piel de tiburón y zapatillas deportivas, conjunto que impresionó a papá, supe que aquello era realmente una cita. Adam había decidido ponerse de punta en blanco para la sinfónica y un traje de piel de tiburón de los años 60 era su manera de vestirse formal. Pero yo sabía que había algo más. Pareció nervioso al estrecharle la mano a mi padre y comentarle que tenía los discos de su vieja banda. Para usarlos como posavasos, espero, repuso papá. A Adam lo sorprendió que el padre fuera más sarcástico que la hija. No perdáis la cabeza, chicos. Hubo heridos graves en el público que bailaba en el último concierto de Yo-Yo Mama. Nos advirtió mamá con sorna cuando nos alejábamos. Tus padres molan, comentó Adam mientras me abría la puerta del coche. Lo sé, repliqué. Fuimos hasta Portland charlando de cosas intranscendentes. Él me puso canciones de bandas que le gustaban, como un trío de pop sueco que sonaba monótono, pero también una banda islandesa experimental que hacía una música muy hermosa. Nos perdimos un poco en el centro de la ciudad y llegamos al concierto con el tiempo justo. Nuestros asientos estaban en el anfiteatro, a años luz del escenario, pero uno no va a un concierto de Yo-Yo Mama por las vistas, y el sonido era increíble. El músico conseguía que el cello sonara como el llanto de una mujer y, al minuto siguiente, como la risa de un niño. Escucharlo me hacía recordar por qué elegí el cello, por esa cualidad tan humana y expresiva que lo distingue. Cuando comenzó el concierto, miré a Adam con el rabillo del ojo. Parecía tomárselo con paciencia, pero no dejaba de consultar el programa,
seguramente contando los movimientos que faltaban para el intermedio. Me preocupó que se aburriera, pero al cabo de un rato estaba tan enfrascada en la música y ya no me importó. Entonces, cuando Yo-Yo Mama interpretaba Le Gran Tango, Adán me tomó la mano. En otro contexto habría parecido falso, el viejo truco de bostezar para moverse y meter mano. Pero Adam no me estaba mirando. Tenía los ojos cerrados y se balanceaba ligeramente en su asiento. Él también estaba absorto en la música. Le apreté la mano y estuvimos así hasta el final del concierto. Después compramos cafés y donuts y pasamos a lo largo del río. Hacía humedad, de manera que se quitó la chaqueta y me la echó sobre los hombros. No conseguiste las entradas por un amigo de la familia, ¿verdad? Quise saber. Pensé que se reiría o que levantaría el brazo fingiendo rendirse como hacía cuando lo vencía en una discusión. Pero me miró a la cara y vi los tonos verdes, marrones y grises que danzaban en sus ojos. Negó con la cabeza. Las compré con 2 semanas de propinas repartiendo pizza, admitió. Me detuve. Oí el agua del río lamiendo a la orilla. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué yo? Mira, jamás he conocido a nadie que se implique tanto en la música como tú. Me fascina verte practicar. Se te forma una arruga preciosa en la frente, justo aquí. Me tocó el entrecejo. Yo estoy obsesionado con la música, pero aún así no entro en trance como tú. ¿Y qué? ¿Soy como una especie de experimento social para ti? Pretendía bromear, pero sonó con cierta amargura. No, no eres un experimento, declaró con voz algo ronca. Sentí que el calor iba subiéndome por el cuello y que me ruborizaba. Clavé la vista en mis zapatos. Sabía que Adán me estaba mirando y también que si alzaba los ojos me besaría. Y me sorprendió lo mucho que deseaba ese beso. Darme cuenta de que lo había pensado tan a menudo que incluso había memorizado la forma exacta de sus labios, e imaginando que le acariciaba el hoyuelo a la barbilla con el dedo. Levanté los ojos parpadeando. Adán me estaba esperando. Así fue como empezó. (12:19) Mis heridas afectan a un montón de órganos. Al parecer, tengo un hemotórax, el brazo reventado, una hemorragia interna de origen desconocido y, lo más grave, contusiones cerebrales. También varias costillas rotas y heridas en las piernas y la cara que requerirán injertos de piel y cirugía plástica. Pero eso solo si consigo sobrevivir, señalan los médicos. Ahora mismo en cirugía, los especialistas han de extirpar el vaso, insertar una nueva sonda para drenar el pulmón y detener la hemorragia interna. Por el cerebro no pueden hacer gran cosa. Será necesario esperar y ver cómo evoluciona, dice un cirujano al revisar el TAC cerebral. Mientras tanto, llamad al banco de sangre. Necesito 2 unidades de sero negativo y que preparen 2 unidades más. ¿Sero negativo? No sabía que ese fuera mi grupo sanguíneo. Nunca había pensado en ello. Tampoco había estado en un hospital, excepto el día que fui a urgencias por un corte en el tobillo provocado por un cristal roto. Ni siquiera me dieron puntos, solo la antitetánica. En el quirófano los médicos discuten qué música poner, igual que nosotros en el coche esta mañana. Uno quiere jazz, otro rock. La anestesista, que está junto a mi cabeza, pide música clásica. Yo la apoyo, y me parece que sirve de algo, porque alguien pone un CD de Wagner, aunque no era la cabalgata de las Valquirias lo que yo tenía en mente. Esperaba algo más ligero. Las 4 estaciones, por ejemplo. El quirófano es pequeño y está atestado, lleno de luces cegadoras que ilustran lo repugnante que es este sitio. No se parece nada a los quirófanos que aparecen en la tele. Salas prístinas en las que cabría un cantante de ópera y su público. En el suelo, aunque pulido y brillante, tiene marcas y rastros de color ladrillo, probablemente antiguas manchas de sangre. Sangre. Está por todas partes. Los médicos ni se inmutan.
Ellos cortan y cosen y succionan el torrente como si fregaran platos en agua jabonosa. Mientras tanto, me hace una transfusión para reemplazar la que pierdo. El cirujano que quería escuchar rock suda un montón. Una enfermera lo va secando periódicamente con una gasa que sujeta con unas pinzas. En cierto momento, el sudor le llega a la mascarilla y ella se la cambia. La anestesista tiene dedos suaves. Sentada junto a mi cabeza, no aparta la vista de mis constantes vitales, ajustando la cantidad de fluidos y gases y drogas que me administran. Supongo que lo hace bien, porque al parecer no siento nada, pese a que no dejan de manipular mi cuerpo. Es un trabajo duro y sucio, y nada parecido al juego operando que teníamos de pequeños. Debíamos ir con mucho cuidado para no tocar los lados al sacar un hueso, si no queríamos que se disparara el timbre. La anestesista me acaricia las sienes distraídamente con sus guantes de látex. Eso mismo hacía mamá cuando me resfriaba o padecía uno de aquellos dolores de cabeza, tan dolorosos que me entraban ganas de cortarme la vena de la sien solo para aliviar la presión. El CD de Wagner se ha repetido ya 2 veces. Los médicos deciden que es hora de cambiar de género. Gana el jazz. La gente siempre da por supuesto que yo soy aficionada al jazz, solo porque toco música clásica. Pues no. Papá sí. A él le encanta, sobre todo el último periodo de Coltrane, el más exuberante. Dice que el jazz es punk para carrozas. Supongo que eso lo explica todo, porque a mí tampoco me gusta el punk. La operación se prolonga. Estoy exhausta. No sé cómo los médicos tienen fuerzas para continuar. No se mueven del sitio, pero da la impresión de ser más agotador que correr un maratón. Me adormezco. Luego empiezo a hacerme preguntas sobre mi estado. Si no estoy muerta, y el monitor de ritmo cardíaco sigue emitiendo un pitido, así que debo suponer que no lo estoy, pero tampoco estoy en mi cuerpo. ¿Puedo ir a donde quiera? ¿Soy un fantasma? ¿Podría transportarme a una playa de Hawái? ¿Asomarme al Carnegie Hall de New York? ¿Ir a ver a Teddy? Muevo la nariz como Samantha de Embrujada, a modo de experimento. No ocurre nada. Hago chasquear los dedos. Junto los talones. Sigo aquí. Decido probar con una sencilla maniobra. Me dirijo a la pared imaginando que voy a atravesarla para salir flotando por el otro lado. Pero sencillamente choco contra su superficie. Una enfermera entra a toda prisa con una bolsa de sangre y, antes de que la puerta se cierre, consigo deslizarme fuera del quirófano. Ahora me encuentro en el pasillo. Veo a muchos médicos y enfermeras con atuendos azules y verdes que se afanan de un lado a otro. Tumbada en una camilla, una mujer que lleva el cabello recogido en un gorro azul de gasa y una vía en el brazo, llama a un tal William. Me alejo un poco más. Hay hileras de quirófanos, todos con pacientes anestesiados. Si los de esos quirófanos están igual que yo, ¿por qué no los veo fuera de su cuerpo? ¿Andan todos vagando por ahí? Me gustaría localizar a alguien que se hallara en mi misma situación. Me formulo algunas preguntas, por ejemplo. ¿En qué clase de estado me encuentro y cómo saldré de él? ¿Cómo lograré volver a mi cuerpo? ¿He de esperar a que los médicos me despierten? Pero no veo a nadie. Quizá los demás han encontrado la manera de irse a Hawái. Sigo a una enfermera a través de unas puertas automáticas. Ahora me encuentro en una pequeña sala de espera. Allí veo a mis abuelos. La abuela habla con el abuelo o quizás habla al vacío. Es su manera de no dejarse llevar por la emoción. La he visto hacerla antes, cuando el abuelo tuvo un ataque al corazón. Lleva las botas de goma y el vestido holgado que se pone para trabajar en el jardín, manchado de barro. Probablemente estaba en el invernadero cuando le dieron la noticia. Tiene el pelo gris, corto y rizado. Papá dice que le lleva permanentemente desde los años 60. Es cómodo, dice ella. No me da trabajo. Típico de ella. Siempre lo práctico. Es tan práctica que nadie adivinará que le chiflan los ángeles. En el cuarto de costura tiene una colección de ángeles de cerámica, de hilos, de cristal soplado y de todos los materiales imaginables, guardados en un aparato especial. Y no solo los colecciona, también cree en ellos. Cree que están por todas partes.
En una ocasión, un par de somorcujos anidaba en el estanque del bosque detrás de su casa. La abuela estaba convencida de que eran sus difuntos padres que la velaban por ella. En otra ocasión estábamos sentados en el porche de su casa y vi un pájaro rojo. ¿Es un piquituerto rojo?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Mi hermana Gloria sí es un piquituerto, dijo refiriéndose a mi tía abuela Glo, fallecida recientemente y con la que nunca se había llevado bien. Ella no vendría nunca por aquí. El abuelo observa fijamente los pozos de su vaso de plástico y va arrancándole trocitos al borde, así que tiene el regazo lleno de bolitas blancas. Seguramente el café de aquí es una porquería, de esos que parecen recalentados 1000 veces, pero no me importaría tomar una taza. A simple vista se puede trazar una línea genealógica directa desde el abuelo hasta Teddy, pasando por papá, aunque los ondulados y rubios cabellos del abuelo se han vuelto canos, y él es más robusto que mi hermano, un auténtico fideo, y que papá, que es esbelto y musculoso de hacer pesas por las tardes en el gimnasio. Pero los tres tienen los mismos ojos brillantes, entre azules y grises, del color del océano en un día nublado. Tal vez por eso ahora me resulta difícil mirar al abuelo a la cara. Lo de ir a Juilliard fue idea de la abuela. Ella nació en Massachusetts, pero se trasladó a Oregon por su cuenta en 1955. Ahora, eso no tendría nada de especial, pero supongo que hace medio siglo fue un verdadero escándalo que una chica soltera de 22 años hiciera algo así. La abuela declaró que se sentía atraída por los espacios abiertos y agrestes, y no había espacios más agrestes que los extensos bosques y las costas escarpadas de Oregon. Encontró trabajo como secretaria en el servicio forestal. El abuelo trabajaba allí como biólogo. Algunos veranos vamos a Massachusetts, a la parte occidental, a una casa rural que la numerosa familia de la abuela alquila durante una semana. Me encuentro entonces con primos segundos y tíos abuelos cuyo nombre apenas recuerdo. Tengo muchos parientes en Oregon, todos por parte del abuelo. El verano pasado me llevé el cello a Massachusetts para seguir practicando, ya que me había propuesto participar en un concierto de cámara. El avión no iba lleno, así que la azafata me permitió colocarlo en el asiento contiguo al mío, igual que hacen los profesionales. A Teddy le pareció divertidísimo y no paró de ofrecerle pretzels al instrumento. Una noche di un pequeño concierto en la sala de la casa rural, ante un público formado por parientes y trofeos de casa. Fue después de aquel concierto cuando alguien mencionó a Juilliard y a la abuela le gustó la idea. Al principio parecía un poco rocambolesco. La universidad cercana a nuestra casa disponía de un buen programa musical. Y para complementar los estudios, había un conservatorio en Seattle, solo unas cuantas horas en coche. Juilliard, en cambio, quedaba al otro extremo del país y era muy caro. A mis padres les sedujo la idea, aunque no les parecía que me fuera a Nueva York, ni empeñarse hasta las cejas para que quizá me convirtiera en violonchelista de alguna orquesta de segunda categoría. No sabían si su hija era realmente buena. De hecho, tampoco yo lo sabía. La profesora Christine me decía que era una de las alumnas más prometedoras que había tenido, pero nunca había mencionado Juilliard. Esta institución es para los virtuosos, y parecía arrogante pensar siquiera que pudiera darme una oportunidad. Sin embargo, después de las vacaciones en Massachusetts, cuando otra persona, alguien imparcial y que procedía de la costa, dictaminó que merecía ir a Juilliard. La abuela se obstinó en el proyecto. Decidió hablar sobre ello con la profesora Christie, y ésta se abalanzó sobre la idea como un terrier sobre un hueso. Así pues, rellené una solicitud. Pedí cartas de recomendación y les envié la grabación de una pieza interpretada por mí. A Adam no le conté nada. ¿Para qué?, pensé, cuando lo más probable era que ni siquiera me permitieran hacer la audición. Sin embargo, había otro motivo. Una pequeña parte de mí sentía que incluso haber mandado la solicitud era una especie de traición. Juilliard estaba en Nueva York y Adam se quedaría aquí. Pero él ya no iba al instituto.
Me llevaba un año de diferencia y mientras yo terminaba el último curso, él había empezado la universidad. Solo estudiaba a tiempo parcial, porque los Shooting Star empezaban a ganar popularidad. Iban a grabar con un sello discográfico de Seattle y pasaban mucho tiempo viajando de concierto en concierto. Así pues, solo se lo conté todo cuando recibí un sobre color crema con el emblema de Juilliard School y leí la carta de invitación a hacer una audición. Le expliqué que muchas personas ni siquiera llegaban a tanto. Al principio se quedó un poco sorprendido, como si no acabara de creérselo. Luego esbozó una triste sonrisa. «Será mejor que yo, mamá, tenga cuidado contigo», dijo. Las audiciones se hacían en San Francisco. Papá tenía que asistir a una conferencia importante esa semana y no podía ausentarse. Y mamá acababa de empezar a trabajar en la agencia de viajes, así que la abuela se ofreció a acompañarme. «Lo convertiremos en un viaje de chicas, descuida. Tomaremos el té en Fairmount, iremos a mirar escaparates a Union Square. Cogeremos el transbordador para visitar Alcatraz. 2 perfectas turistas». Pero, una semana antes de la partida, la abuela tropezó con una raíz de árbol y se hizo un esguince de tobillo. Le pusieron una de esas botas blancas y le ordenaron reposo. Cundió el nerviosismo. Pero yo dije que podía ir sola en coche o tren y volver en cuanto acabara. El abuelo insistió en llevarme. Fuimos en su camioneta. No hablamos mucho, lo que a mí ya me convino porque estaba muy nerviosa. No cesaba de toquetear el palillo de un helado que me había regalado Teddy como talismán de la buena suerte antes de irme. Escuchamos música clásica y noticias sobre agricultura cuando sintonizábamos alguna emisora, pero en general, el viaje transcurrió en silencio. Sin embargo, era un silencio tranquilizador, que me relajaba y me hacía sentir más unida a él que cualquier conversación. La abuela había hecho una reserva en un hostal de esos tan recargados, y resultaba gracioso ver al abuelo con sus botas de trabajo y su camisa de franela a cuadros, entre tanto tapete de encaje y popurrís de flores secas. Pese a todo, él se lo tomó con calma. La audición resultó agotadora. Tuve que tocar 5 piezas, un concierto de Shostakovich, dos suites de Bach, todo el Pezzo Capriccio de Tchaikovsky, casi una proeza, y un fragmento de La misión de Ennio Morricone. Elección agradable pero arriesgada, porque también lo había tocado Yo-Yo Mama, y la comparación sería inevitable. Salí con las piernas temblorosas y las axilas empapadas de sudor. Además, tenía las endorfinas por las nubes, lo que, añadido a una honda sensación de alivio, me dejó absolutamente mareada. «Damos una vuelta por la ciudad», propuso el abuelo con una sonrisa. «¡Pues claro!». Cumplimos todo el programa que me había prometido la abuela. Me llevó de compras y a tomar el té. Pero para la cena anulamos la reserva que había hecho la abuela en un sitio elegante de Fisherman's Wharf y fuimos a Chinatown. Buscamos el restaurante que tuviera la cola más larga de personas esperando a la puerta y cenamos allí. Cuando regresamos, el abuelo me dejó en casa y me abrazó. Normalmente se limitaba a estrechar la mano o añadía una palmadita en la espalda en ocasiones muy especiales. Esa vez me dio un fuerte abrazo y comprendí que era su manera de decirme que se lo había pasado de maravilla. «Yo también, abuelo», susurré. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.